Información independiente. Opinión independiente. A ver, ha sido un día de declaración. No, de tensión. Puertas adentro de tensión, porque hay molestia. Particularmente por una frase, los monos peludos. A ver, son las declaraciones de la presidenta del PPD, Natalia Piergentili. Pero fíjate, ya, está bien. Ella ha pedido disculpas, pero pidiendo al mismo tiempo que no se disculpa por la entrevista ni el fondo, sino que se disculpa por la forma. Dicho, por la forma, pero llamando a prestar atención al fondo. ¿Cuál es el fondo que mantiene la atención al interior del Ejecutivo? Porque, bueno, recordemos, hay dos coaliciones al interior del Ejecutivo, ¿no es cierto? Pero hagamos, solo para quienes no escucharon durante la jornada o ayer, yo creo que todos lo escucharon. Es que hay personas que... ¿Qué dijo Natalia Piergentili? Dijo, si les quieren seguir hablando a los monos peludos al 30%, a les compañeres, no creo que tengas ganas de hacer autocrítica. Esto en una entrevista, como decíamos, en el diario La Tercera el día domingo, en que apuntaba a la autocrítica del gobierno tras la derrota del pasado 7 de mayo. A ver, punto a favor de... Vamos al fondo de Natalia Piergentili, en el fondo de decir, necesitamos una coalición que se amplíe, que busque mayores respaldos y que no se trinchere, digamos, en el núcleo en el 30%. Apruebo dignidad, ¿no es cierto? Ahora, el problema es que lo dice ¿quién? La presidenta de un partido que está en vías de extinción. Sacaron menos votos que la propia Democracia Cristiana, que también ya sabemos que va de capa caída. Entonces fueron 352.075 votos. Entonces la pregunta es que podría hacerse, oiga, pero usted está dando una receta y resulta que la receta con usted no ha funcionado. Porque si su receta fuera buena, el PPD aumentaría la votación y lo estaría disminuyendo. Ese podría ser un argumento para retrucar a Natalia Piergentili. Pero hay un debate que es de fondo y que tiene que ver cuál es la... A ver, ¿de qué manera la actual administración genera gobernabilidad para los proyectos que quiera llevar adelante? Y la gobernabilidad supone mayorías. Se van a cumplir 50 años del golpe de Estado, ¿no es cierto? ¿Qué hicieron los gobiernos socialdemócratas o de izquierda, particularmente europeos? Y en esto hay que destacar sobre todo a Enrico Berlinguer, el secretario general del Partido Comunista Italiano. Dijo, la lección del gobierno de Allende es que para realizar transformaciones, reformas profundas, se requiere una mayoría y por lo tanto hay que buscar un acuerdo entre la izquierda y el centro. Y de ahí viene la historia de la concertación, cómo vuelven a amigarse socialistas y democratas en Chile, ya. Pero esto fue hace mucho, mucho tiempo. Hoy día hay un gobierno que ha llegado con una coalición que en primera vuelta salió segunda, vale decir, Gabriel Boric obtuvo la segunda mayoría en la primera vuelta, obtuvo el concurso de la centroizquierda para respaldarlo y por lo tanto llegaron dos coaliciones detrás del presidente Boric. Y la pregunta y la tirante es, ¿el gobierno se va a mantener anclado en su programa inicial o va a tener que ceder? Porque de eso estamos hablando. El gobierno va a tener que ceder en algunos puntos de su reforma para generar votos en una mayoría y así aprobarla. Y ahí está la tensión, con un presidente que no ha resuelto ese tema de fondo. Entonces esto es como un condimento más a un guiso que viene cocinándose lentamente hace rato. Digamos, las declaraciones de Natalia Piergentili, a eso me refiero como condimento. Y el guiso es el que ya hemos estado hablando, que viene desde la derrota... del proyecto constitucional 4 de septiembre y después con la elección de los consejeros constitucionales. Ahora, si uno empieza a conversar con exministros, con personas, con figuras que militan en el Partido Socialista, también en el PPD, no está tan lejos la crítica. Saquemos los monos peludos y saquemos todas las leyes, los los y todo este asunto, sino que dejemos la crítica de fondo. Hay hartos que la comparten desde el punto de vista de que la moneda no abre la puerta, sobre todo el presidente y su entorno más cercano, que es el segundo piso, llamémoslo así, que no abren la puerta como a lo mejor a algunos les gustaría respecto al debate que tiene que haber interno de la política pública a construir. ¿Abrir la puerta al debate o abrir la puerta a unos sectores que a ver, en la correlación de fuerza entre socialismo democrático y Apruebo Dignidad hay un bloque que es mayoritario, ¿no? De acuerdo a las últimas elecciones. Entonces, yo creo que en eso está anclado Apruebo Dignidad. A ver, y ojo. Y el Partido Comunista. Y el Partido Comunista. Sobre el Partido Socialista, que el Partido Socialista cada vez está siendo más chiquitito. Que la elección de consejero constitucional, el Partido Comunista sacó un 8,2% y el Partido Socialista un 5,9%. Redondeando las cifras.
Entonces, claro, hay una tensión que tiene que ver con la capacidad de generar espacio hacia el centro, si es que existe el centro a esta altura en el electorado, que también es una pregunta que uno podría formularse. ¿Hay centro, hay electorado de centro a esta altura? No lo sabemos, ¿no es cierto? O sea, la última elección demuestra que las últimas que dos se ha ido elecciones reduciendo. se sigue manteniendo la tendencia que más que a votar por una corriente serían más conservadores, sobre todo el flujo de nuevos votantes. Bueno, pero la pregunta es, ¿ese flujo, ese voto conservador va a votar Que por no la sé si es de la centroizquierda? derecha. Es que yo no sé. Yo creo, Nivaldo, que ese flujo eventualmente podría votar por una centroizquierda diferente al Partido Comunista. Que si te ofrecen, tipo Ricardo Lagos, un proyecto político donde el centro está en la seguridad y la economía. Pero Néstor, si todos buscan seguridad y economía. No, hoy día. Sí, pero en la campaña pasada ninguno de los dos tenía, o sea, ninguno de los candidatos tenía seguridad y economía. La pregunta es si en esta época de grandes Los que cambios... tenían eran los de la derecha que no ganaron, por cierto. Sí, pero si tú miras la encuesta, hoy día salió la encuesta CADEM, ¿no es cierto? La aprobación del presidente Boric se mantiene en un 30% de una votación. O sea, es un respaldo significativo tomando en cuenta los que han sido los vaivenes de este primer año de gobierno, que han sido, Claro, pero no suficientes para ganar elecciones. no son suficientes para ganar elecciones, efectivo, pero te habla de un núcleo duro de respaldo, a pesar, digámoslo, ¿no? Iba a decir problemas, de lo mal que lo ha hecho el gobierno en muchos temas. En materia de ejecución presupuestaria, o sea, ha tenido a más de un año que siguen los errores. Lo de mismo que pasó en Iquique, que el presidente hoy día pidió disculpas respecto a eso. Claro, estamos hablando, digamos, celebración de las glorias navales, y la gente de Iquique no pudo asistir al desfile, que es algo habitual que hacen, porque había un aumento de la seguridad porque estaba el presidente de la República. O sea, había un diseño de seguridad que se viene repitiendo, eso sí, hay que decirlo, el 22 de abril con los bomberos también pasó lo mismo en Parque O'Higgins. Bueno, pero la pregunta sigue siendo la misma, ¿no es cierto? ¿Cuál, después de todo lo ocurrido al cabo de un año, con la derrota del proyecto constitucional original, que era el proyecto del gobierno, más la elección de los consejeros regionales, que también significa una derrota para el Ejecutivo, bueno, le quedan 3 años de gobierno, ¿cómo va a gobernar? No con quién, sino qué políticas pretende implementar para obtener votos mayoritarios en el Congreso, si al final es una cuestión casi de suma. Es que yo creo que son dos escenarios, o sea, desde mi lógica, desde mi opinión, hay dos escenarios. Uno que es el presidente y su equipo con su fuerza política de base del 30%, que probablemente pueden hacer un buen diseño para el año, en las próximas elecciones del año 2030. Estamos hablando de que Gabriel Boric es la carta probablemente presidencial más cercana a quedarse con la moneda nuevamente. Estoy poniendo en un escenario hipotético. Y está el otro lado, que es el PPD, el PS, el Partido Radical, los socios de siempre, la concertación antigua. ¿Qué decisión toman? ¿Qué decisión toma el Partido Socialista? ¿Se va definitivamente con el Frente Amplio? ¿Y se queda hasta el final y quemar las naves con Gabriel Boric? Es que yo creo que lo que pasó con el PPD abre ese debate de fondo. Nos quedamos los puestos de trabajo, ya sabemos, se están creando muchísimos puestos de trabajo. Más de 50.000. ¿Servirá la agencia de empleo para el futuro y la sobrevivencia? Porque la democracia cristiana, hasta el gobierno pasado, tenía una especie de quiste dentro del Ministerio de Salud. O sea, una cantidad de demócratas cristianos, sea Piñera o Bachelet, daba lo mismo, porque los demócratas cristianos no salían de esas unidades. Entonces, y mira cómo terminó la democracia cristiana. Entonces, la pregunta es, ¿la agencia de empleo es más fuerte que los principios o lo que puedan ellos demostrarle al país como futuro de una izquierda de centro, como lo fueron durante los años de la concertación? Pero Néstor, esa es una pregunta que pone el tema, digamos, de la militancia dura que está, digamos, con cargo en el Estado, que ocurre con todos los partidos, también los de derecha, digámoslo. Sí, por cierto, si se reparten todos los... Pero el problema es el siguiente. Como los notarios. Pero el problema es que esa centroizquierda, bueno, da la sensación que, cada día obtiene menos votos, y por lo tanto uno podría efectivamente, razonablemente dudar de que la oferta de la centroizquierda le haga sentido a la ciudadanía. No le está haciendo sentido. O sea, el presidente Boric podría perfectamente decir... Pero el presidente tiene 30%. Tiene 30%. Ya, pero si el presidente puede administrar ese 30%, mientras que el resto de la centroizquierda hace el juego, digamos, al centro, saliendo del gobierno, por cierto. Es el costo que tiene que pagar. La centroizquierda está en ese 30%. A ver, en el 30% que apoya al presidente está esa centroizquierda. La pregunta es cuánto es de ese 30%. Yo creo que hay mucha gente que votó por años por el Partido Socialista, por la concertación,
que votaron al Partido Republicano por... No sé, recordemos que hay 3 millones de votantes que antes no votaban, entonces también ese dato es relevante. A ver, mira, pensemos en los ciudadanos. Los ciudadanos, ¿qué es lo que esperan de un gobierno? Que haga cosas, no que hable. Los gobiernos se miden no por lo que dicen, sino por lo que hacen. Y hoy día estamos ante una situación de gobierno que ha logrado algunas cosas, pero da la sensación que está bastante paralizado en su gestión y en las cosas que le hacen más sentido a la gente. Y yo no sé si esa parálisis tiene que ver con falta de experiencia, bueno, al cabo del año podrían haber adquirido alguna, o si efectivamente la tensión de estos dos bloques o de esas dos coaliciones al interior del gobierno entraba un poco el asunto. Ahora, algunos dirán, el presidente no tiene que optar ni por uno ni por otro, porque si no ese 30% se achica todavía más. Salvo que en estos 2 años, o más cerca de la municipal o presidencial, ese 30% ahora, también porque el salto es bien osado, ¿no? Decir, mira, voy a renunciar a algún sector de mi coalición, porque renunciando a ellos van a llegar más, voy a tener más respaldo afuera. No, van a ser cada vez más chicos. No, lo que pasa es que tú dices que si optara por una versión más centrista, podría capturar votos de gente que hoy día no votan por ello y que estarían votando por la derecha. Y yo no sé si sea tan yo no creo que el voto sea de la derecha. Aquí cuando uno escucha auditores que no iban a votar y que hoy día dicen, mira, yo voté por la derecha. Claro, yo voté más allá de que si republicano me representa o no, sobre las ideas que ellos presentaban. O simplemente están votando contra el gobierno. Porque también mucha gente vota contra algo hasta la altura, no vota a favor de nadie, sino está votando contra. Pero si la presidenta del PPD hubiese dicho de otra forma lo que dijo... No, es que, por ejemplo, que hubiese dicho, es difícil escuchar autocrítica dentro del gobierno, una cosa, solo con la frase, tal vez hoy día hubiese sido un día distinto, porque la presión al presidente Boric y a su gente sería que, ¿dónde está la autocrítica? Es que entre fondo y forma, a veces las cosas son bien difíciles de separar. Entonces, claro, Natalia Piñatilli puede decirle, no, piensen en el fondo de lo que dijeron en la forma. No, lo que pasa es que la forma también es relevante. Y cuando tú te encuentras con la presidenta de un partido que usa esas formas para expresar una idea política, es que a lo menos hay cierta o crispación o problemas, digamos, de diálogo interno que hacen todavía más difíciles las cosas. Fondo y forma a veces son indisolubles. Está bien, pueden haber algunos matices, pero cuando tú te refieres así a quienes son tus aliados, bueno, no sé si la palabra es que hay una gran distancia, pero una falta de sintonía evidente. Y eso en política a veces pesa muchísimo. Oye, para cerrar, tú señalabas sobre la forma y fondo. Un auditor con muy buena memoria nos recordaba, a raíz de una publicación que la tenemos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de la Subsecretaría del Interior respecto a las detenciones de miembros del Tren de Aragua. Esto que ocurrió hoy, que lo teníamos en titulares. Pero, ¿qué es lo que recordaba este auditor? A raíz de un reportaje de BioBio Chile, las declaraciones que dio el subsecretario Manuel Monsalve, ahora un lejano 4 de agosto del año 2022, en que a raíz de esos reportajes e investigación periodística que hicimos acá en la radio, él tildó de mitos. Y de hecho textual dijo, pide no crear mitos en torno a organizaciones criminales, dijo en esa oportunidad. Y le bajó el perfil, evidentemente, con todo lo que estaba pasando, con los gallegos en Arica, el Tren de Aragua, etcétera, etcétera. Dijo, pido no construir mitos. Y quienes llevan adelante las investigaciones respecto a organizaciones criminales se hace a través del Ministerio Público y de las policías. Todo el resto de las afirmaciones que nosotros hagamos respecto a organizaciones criminales o el adjetivo que le agreguemos es una suposición que solo ayuda a construir mitos. Bueno, parece que no era para nada mito, porque hoy día ellos mismos, a través de sus cuentas de redes sociales, se aplauden de, lo que vale es una buena noticia, hay que decirlo, la detención de nuevos miembros, 11 nuevos miembros del Tren de Aragua, lo cual, ahora ese lejano mes de agosto, cuando nosotros entregábamos nuestra serie de reportajes relacionados con el Tren de Aragua, no era un mito, sino que era una realidad que estaba viviendo el país. La radio, análisis y opinión independientes.